Revelado. Cómo una viuda con 2 hijos transformó su vida tras encontrar a una bruja extraordinaria. Ana sabía que la vida sin su esposo era una batalla diaria. A sus 35 años, la viudez la había transformado en una sombra de sí misma, una madre desgastada que luchaba por mantener a flote a sus 2 hijos en un pequeño pueblo de México. La rutina en el mercado, donde trabajaba vendiendo frutas, era lo único que la mantenía ocupada, pero los colores vibrantes y los aromas calientes que una vez la alegraban ahora solo profundizaban su nostalgia. Cada mañana al despertar, la presión del futuro pesado caía sobre sus hombros, y las miradas de juicio de la gente le recordaban que, en su lucha, nunca había demostrado ser lo suficientemente fuerte. Cuando estaba organizando las frutas, los murmullos de 2 ancianas captaron su atención. Sus voces suaves hablaban sobre la bruja de la montaña, una figura mítica que prometía cambiar vidas. Ana sintió como si una chispa de esperanza encendiera su corazón. La idea de que pudiera existir alguien capaz de ofrecerle un futuro mejor la impulsó a cuestionarse. ¿Realmente debería arriesgarse a buscarla? La lucha entre su deseo de proseguir con la vida y el temor al qué dirán la consumía. Pero el miedo siempre había sido el motor que la mantenía en movimiento. ¿Y si realmente existe?, se preguntaba. La ansiedad comenzaba a atormentarla. Con cada paso que daba hacia la montaña cubierta de niebla, su respiración se tornaba irregular. Imaginaba lo que otros pensarían si se enteraran. Ana, la viuda taladrada por la penuria buscando remedios en mitos, la descalificaban en su mente. La angustia la envolvía, pero cada vez que pensaba en sus hijos, su determinación crecía. Ellos eran su razón, su ancla, y en ese anhelo paterno podía sentir un destello de valentía. La necesidad de liberarse del dolor la impulsó, arrastrándola hacia el corazón del bosque. Cuando finalmente encontró a la bruja, la sabiduría que emanaba de la anciana la intimidó y fascinó a la vez. La bruja la miró con ojos profundos, como si pudiera ver el peso de años de sufrimiento. Al escucharla, ella sintió desbordar un cúmulo de emociones. Por un lado, miedo a lo que pudiera significar aceptar las habilidades que le ofrecía, y por otro, el deseo de no sentir más vacío. Así, entre las palabras de la bruja, Ana recibió la propuesta de su vida, un legado que había sido suprimido por generaciones en su familia. Días más tarde, comenzó su nuevo camino, pero muy rápidamente se encontró enfrentada con el escepticismo de la misma comunidad que la había apoyado. ¿Quería realmente ayudar o estaba condenada a ser señalada como la bruja que había intentado huir de su pena? La lucha interna se hacía más intensa. La misma gente que la conocía ahora la miraban con recelo, como si la afrontaran a ella y a lo que simbolizaba su legado oculto. Y el espectro del honor de su esposo fallecido la perseguía, ensombreciéndola lejos del juicio de la aldea. Una sombra se cernía sobre ella, el regreso de un antiguo rival de su marido. Este hombre, que alguna vez había sido un amigo cercano, venía decidido a todo para desacreditarla. Con cada emprendimiento que hacía, la presión aumentaba. Su rabia se mezclaba con el dolor y la desesperación que había sentido previamente. No solo se jugaba su reputación, sino la esperanza de una vida más digna para sus hijos. Su mente no dejaba de darle vueltas a la idea. ¿Debía enfrentar al miedo con sus nuevas habilidades o rendirse ante la presión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se apoderaba de ella, y la angustia de tener que tomar una decisión se volvía insostenible. Su corazón latía con fuerza, no solo por la incertidumbre de lo que vendría, sino porque se preguntaba, ¿realmente estoy preparada para usar este poder, o solo estoy levantando más barreras? Con el peso del pasado y el futuro resonando en su mente, Ana se dio cuenta de que el camino hacia el cambio estaría lleno de más desafíos que nunca. El eco de las voces de la comunidad la seguiría, y su lucha apenas comenzaba. Ana se despertó una mañana con un nuevo propósito que la había letargado desde que había comenzado este viaje.
La bruja le había ofrecido no solo la posibilidad de aprender sobre sus poderes, sino también la oportunidad de redescubrir su voz, esa que había quedado atrapada en el luto. Este era el día en que dejaría de ser una sombra y empezaría a construir su nuevo ser. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, su mente giraba en torno a lo que había aprendido sobre su herencia. En cada palabra de la bruja había promesas, y Ana sentía que aquellas lecciones la guiaban para dar los primeros pasos hacia su reinvención. Con cada trozo de fruta que cortaba, se imaginaba más fuerte, más capaz. Decidida a cambiar la percepción que los demás tenían de ella, planeó cómo presentaría su nueva identidad al pueblo. En el mercado, los murmullos comenzaron a multiplicarse. Las miradas se cruzaban entre los vecinos, y Ana sintió cómo las intenciones de aquellos que antes habían sido aliados, ahora se tornaban en curiosidad maliciosa. Pero esta vez había algo diferente. Ella no iba a retroceder. Al alzar la mirada, encontró a su antiguo rival observándola, acechando a su lado como un gato en busca de su presa. Su desdén era palpable, pero su presencia solo reforzó la determinación que burbujeaba dentro de ella. Con un respiro hondo se acercó a un grupo de mujeres que discutían sobre la recolecta del día. Les ofreció una muestra de las frutas que vendía, hablando con seguridad sobre los beneficios de cada una, mientras relucía la nueva confianza que había empezado a construir en su interior. Los rostros de sus interlocutoras, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar interés. En ese momento, Ana comprendió que sus palabras no solo eran sustento para su vida económica, sino una extensión de su renovada esencia. Había algo en su forma de interaccionar que hablaba de más que simplemente vender frutas. Era una demostración de su revitalizada identidad, la madre fuerte y decidida que estaba emergiendo de las cenizas del pesar. Sin embargo, el resplandor de su nuevo ser era visible para todos, menos para una persona. Su rival había decidido que ella representaba una amenaza. A medida que su rencor aumentaba, Ana percibió que su próximo movimiento no solo afectaría su reputación, sino también su viaje hacia la autodefinición. Después de un largo día, mientras sus hijos dormían, Ana se sentó a meditar sobre su curso actual. Enfrentarse a su rival era inevitable, pero no quería caer en la trampa del conflicto. Quería mostrar su verdadero poder, uno que viniera de un lugar de amor y fortaleza, no de ira. ¿Podía realmente encontrar el equilibrio entre defensa y crecimiento personal? A medida que estos pensamientos se cernían sobre ella, su mente trazó un plan. No sería una víctima que repelía ataques, se convertiría en la arquitecta de su destino, una mujer fuerte dispuesta a utilizar sus habilidades para el bien, incluso en los momentos más oscuros. La claridad de esta mentalidad llevó a Ana a una revelación inesperada. La bruja le había dado más que poder. Le había proporcionado un camino hacia la autorrealización. Estaba lista para asumir el papel que había heredado, no solo como madre, sino como enérgica y decidida protagonista de su vida. Con el día quebrantándose en su mente, Ana se sintió preparada para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, antes de entregarse al sueño, entendió que su rival no se detendría fácilmente. ¿Qué estrategia podría desarrollar para confrontarlo y al mismo tiempo mantener su integridad? La presión de la noche cayó sobre ella, mientras su corazón retumbaba con la urgencia de un nuevo enfrentamiento. Solo el tiempo diría si su camino hacia la autorrealización prevalecería por encima del desprecio que venía hacia ella. ¿Sería capaz de transformar cada desafío en una oportunidad, o la batalla que se avecinaba la haría retroceder, arrastrando consigo la esperanza que tan arduamente había comenzado a construir? Ana despertó temprano, con la luz dorada del alba filtrándose a través de la ventana. En lugar de dejarse dominar por los latidos de ansiedad que solían invadirla, respiró hondo y se centró en lo que había crecido en su interior. La noche anterior, había tomado la decisión de no permitir que su pasado definiera su presente. Era su momento de brillar, y hoy sería la primera vez que lo haría abiertamente. Durante la jornada, sus pasos la llevaron al mercado una vez más. En lugar de temer las miradas acusadoras, se recorrió mentalmente el camino hacia su nuevo propósito. Decidió que no se trataría únicamente de vender frutas, sino de transmitir su historia a través de cada palabra, de cada gesto. Sabía que podría utilizar su voz como un instrumento de poder y conexión. Esa tarde se colocó frente a su puesto, y cuando los primeros compradores se acercaron, les sonrió con genuina confianza. «Solo hay una regla aquí», comenzó, su voz resonando por encima del murmullo del lugar. «Estas frutas no solo son deliciosas, cada una tiene su historia, y yo estoy aquí para contarles». Con cada cliente que atendía, sentía cómo su energía aumentaba.
Las historias cobraban vida, convirtiéndose en relatos de perseverancia, de amor por sus hijos y de la fuerza que había encontrado tras la devastación. En cada interacción sembraba semillas de una nueva versión de sí misma. Su autenticidad se palpaba en el aire, y las miradas de desdén fueron reemplazadas por admiración y curiosidad. Ella era más que una vendedora, era una mujer con una voz poderosa que resonaba. A pesar de esta progresiva victoria, en la sombra su rival observaba con creciente descontento. Ana podía sentirlo. Esa energía oscura, como un alga en un estanque, comenzaba a afectar el flujo de su bienestar. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por la ira, decidió que cada ataque que recibiera se transformaría en su armadura. Con cada palabra de desprecio que su rival pudiera soltar, Ana reforzaría su determinación. Esa noche, tras un largo día, se sentó en la mesa con sus hijos, quienes la miraban fijamente, llenos de orgullo por la madre que comenzaba a renacer ante sus ojos. Mientras les contaba historias sobre frutas y legumbres, se dio cuenta de que no solo les estaba enseñando sobre los productos, sino que estaba compartiendo su transformación. Esta semana estaremos haciendo una recolecta especial para el mercado, les anunció. Sus hijos la escuchaban con ojos brillantes, y en su mirada encontró un nuevo reflejo de su poder. Al final de la cena, Ana se sintió lista para ir más allá. Eso no era suficiente. Necesitaba profundizar en lo que había aprendido de la bruja. Así, Ana tomó un cuaderno, en el que comenzaría a plasmar sus reflexiones, experiencias y nuevas estrategias. Quería reunir no solo su conocimiento sobre las frutas, sino también los principios de la magia que su mentora le había enseñado. A medida que plasma las palabras, comenzó a trazar su propia narrativa, un camino en el cual cada letra la acercaba más a su verdadera esencia. Mientras escribía, las palabras fluyeron con facilidad, pero la inquietud persiste. Su rival no se conformaría con una derrota silenciosa. ¿Cuál sería el próximo movimiento? Estaba consciente de que debía estar preparada, no solo para defender su posición, sino para consolidar su lugar en su mundo. Cada página escrita era un paso hacia la claridad que deseaba. La noche avanzó, y en su mente las preguntas se agolpaban. ¿Podría seguir este camino de autodescubrimiento sin caer en las trampas del odio? Ana cerró el cuaderno con determinación. El eco de su rival se hacía más fuerte, y en el silencio de su hogar, comprendió que la próxima confrontación no sería solo un enfrentamiento, sería una prueba de su integridad. Las decisiones que debía tomar la aproximaban cada vez más a una encrucijada. Estaba por enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora, uno que pondría a prueba no solo su nuevo carácter, sino también la voz que había comenzado a redescubrir. Tendría el valor necesario para enfrentarse a su rival, manteniendo la esencia renovada que tanto esfuerzo le había costado recuperar. La brisa de la noche traía consigo un nuevo aire de posibilidad, pero también anticipaba una tormenta. La lucha por su verdad estaba apenas comenzando. Ana se despertó esa mañana con el corazón palpitante. Sabía que el sol podía brillar con la misma intensidad de su determinación, y que cada paso que diera la acercaría más a la mujer en la que estaba destinada a convertirse. Había hecho un pacto con su voz interior. No hablaría desde la debilidad, sino desde la experiencia y el crecimiento. En su camino hacia el mercado, la ansiedad se transformó en un ligero hormigueo de emoción. Cada interacción anterior se había convertido en un aprendizaje invaluable. Esa mañana, se prepararía mentalmente para los ataques de su rival, quien ya no era solo un obstáculo, sino un impulso para su desarrollo. Ana había comenzado a identificar sus puntos débiles, entendiendo que no podía permitirse la indulgencia de la ansiedad, sino que debía transformarla en energía creativa. Al llegar al mercado, notó que sus clientes habituales se acercaban con miradas expectantes. Esa sinergia era su combustible. En lugar de limitarse a ofrecer productos, decidió intensificar su enfoque en la narrativa. Hoy les voy a llevar a un viaje por la historia detrás de cada fruta, anunció con claridad, mientras la multitud se aglomeraba a su alrededor. La narración de Ana se tornó más enérgica,
cada palabra un latido que resonaba en su pecho. Había estado trabajando en su oratoria, y los susurros de admiración que la rodeaban la llenaban de satisfacción. Sin embargo, a cada risita burlona proveniente del rincón oscuro del mercado, su foco debía ser reforzado. Su rival era como una sombra, pero más que nunca, Ana comprendía que solo necesitaba proyectar su luz más intensamente. Ese día, decidió arriesgarse más. En lugar de simplemente ofrecer productos, presentó un comportamiento más dinámico. Compartió recetas en vivo, alguna anécdota sobre su vida mientras picaba fruta, y ofrecía muestras. Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con su auditorio. Pronto, las historias comenzaron a entrelazarse, creando una red de empatía en la que todos eran parte de algo más grande que la simple compra-venta. La tarde avanzaba, y a medida que la luz se desvanecía, su determinación se afianzaba. Había identificado no solo la importancia de su voz, sino también de su creatividad. Regresó a casa sintiéndose más fuerte, sabiendo que había tocado vidas esa jornada. Sin embargo, el eco de la rivalidad la seguía. Esa noche, mientras sentaba a sus hijos para leerles un cuento, cuestionó cómo podía preparar a su familia para lo inevitable. No se trataba solo de su enfrentamiento en el mercado, sino de la batalla que estaba luchando dentro de sí misma. ¿Era capaz de sostener su autenticidad en medio del conflicto? Luego, en un momento de reflexión, decidió que crear un espacio seguro para practicar su propio crecimiento sería esencial. Comenzó una serie de ejercicios de voz frente al espejo, desafiándose a comunicar no solo en el mercado, sino en cualquier esfera de su vida. Esto no era solo un acto de preparación, se convertía en una celebración de su nueva identidad. Al final de la semana, Ana pensaba en su duelo inminente. Habían pasado días donde cada decisión era una nueva oportunidad para manifestar su esencia, y la voz que había cultivado resonaba más fuerte que nunca. No solo defendía su lugar, sino que lo reclamaba. Mientras escribía en su cuaderno, la convicción la envolvía. Los relatos que había compartido ahora formaban parte de su armadura. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío estaba cerca. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí misma cuando se enfrentara directamente a su rival y las sombras que ésta traía consigo? La presión se acumulaba, y el aire en la habitación estaba cargado de anticipación. Ana cerró el cuaderno con un fuerte golpe, sintiendo el eco en sus emociones. Todo lo que había trabajado hasta ahora la había preparado para este momento. Sería más que un simple enfrentamiento. Era su oportunidad de demostrar que el verdadero poder radica en la autenticidad, y el próximo paso era el que realmente definiría su transformación. Con un ligero suspiro, comprendió que el tiempo para la confrontación se acercaba. ¿Podría demostrar que su historia era más fuerte que cualquier ataque? La respuesta la aguardaba a la vuelta de la esquina, lista para ser desvelada. Ana despertó al nuevo día con una determinación renovada. La conversación interna que había cultivado, esa voz fuente de empoderamiento, resonaba más fuerte en su mente. Era el momento de confrontar no solo a su rival, sino a cualquier duda que pudiera surgir. Se miró en el espejo, ajustando su blusa y tomando una profunda respiración. Sabía que cada palabra, cada movimiento, debía estar cargado de intentos sinceros por conectar, por destacarse en un mundo que parecía estar en su contra. En el mercado, la multitud esperó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ana decidió que ese día no solo se trataría de vender frutas, se convertiría en una mentora, una guía. Había recopilado recetas que impregnaban de historia cada producto. Era una excelente estrategia, pero iba más allá de eso. Quería que sus clientes sintieran que estaban comprando algo más que comida, que se llevarían fragmentos de su identidad junto con ellos. El mango huele a verano, y es un sueño de textura, comenzó, viendo cómo las primeras sonrisas nacían entre las personas. Esa conexión instantánea se sentía como un abrazo cálido. Era el poder del contar historias. Cada fruta tenía su leyenda, y Ana se la entregaba como un regalo. Notó que, mientras hablaba, los murmullos afilados de su rival se desvanecían en la distancia. Sin embargo, el embriagador aplauso de la audiencia no le permitía perder de vista el verdadero objetivo:
su competencia. En cada mirada burlona desde el rincón, Ana veía un reto más que un ataque. Allí estaba su rival, pleno de inseguridades disfrazadas de arrogancia, y Ana, armada con su nueva realidad, simplemente sonrió. Había decidido que no le daría poder a las sombras de la inseguridad. Cuando la jornada avanzó, algo en ella se transformó. Las historias que contaban no solo tejían una red entre sus clientes, sino que también fortalecían a Ana como persona. Cada interacción la llenaba de un propósito renovado. Podía ver que su creciente presencia no solo le beneficiaba a ella, sino que también inspiraba en la comunidad. Empezó a darse cuenta que su victoria no se definiría por un enfrentamiento contra la rivalidad, sino por el impacto auténtico que podía tener en esos momentos. Sin embargo, cuando las luces del mercado se apagaron y la última fruta se vendió, la realidad golpeó con su peso familiar. Al llegar a casa, el eco de una inminente confrontación comenzó a atormentarla. Tenía que prepararse. No solo era el enfrentamiento que temía, sino la posibilidad de debilitarse al enfrentar la confrontación de una manera que no deseaba. Ana buscó sus notas y empezó a escribir sobre sus progresos. Cada experiencia de esa semana, cada paso hacia adelante, servía de escudo al desafío venidero. A medida que la tinta aparecía en el papel, las palabras comenzaron a fluir con furia. Era un acto de desahogo, un elemento que podría transformar la angustia en estrategia. A medida que el día llegaba a su fin, un nuevo plan comenzó a tomar forma. Si podía enfrentarla desde una plataforma de autenticidad, entonces la lucha no sería solo por un lugar en el mercado, sino para reafirmar su esencia. Las lecciones de la semana anterior podrían convertirse en el cimiento de su victoria. Con la determinación ardiendo en su pecho, Ana se preguntó si podría llevar toda esa autenticidad al encuentro con su rival. Tomó una decisión audaz. La próxima vez que se cruzara con ella, no se mantendría al margen. Iba a presentar su verdadero yo. La voz que había cultivado sería su arma, y su historia, su escudo. Pero la reflexión la llevó a una inquietante conclusión. ¿Qué pasaría si el duelo no solo fuera contra su rival externa, sino también contra sus propias inseguridades? La realidad de la confrontación se estremecía en el aire. Un nuevo amanecer aguardaba, y el conflicto personal estaba a punto de desencadenarse en su vida. Había llegado el momento de averiguar qué tan fuertes eran sus raíces. Desplegaría su auténtica voz y navegaría por la tempestad, pero ¿podría soportar la presión? La verdad se cernía en el horizonte, esperando ser revelada. Ana se despertó con la luz del alba acariciando su rostro, una calidez que contrastaba con los fríos temores que la habían acompañado últimamente. Había prometido enfrentarse a su rival, pero en su interior la lucha más intensa era contra sus propias dudas. Se preguntaba si la autenticidad sería suficiente para derrotar a la imagen pulida que su competidora proyectaba. Ese desafío interno se había convertido en un eco constante. ¿Era realmente lo suficientemente fuerte? Ese día, Ana decidió visitar a una mujer a la que siempre había admirado en su vecindario. Aunque nunca había caído en su círculo cercano, las historias de la bruja extraordinaria la habían cautivado. Cuentos de transformaciones y de reconocer su poder habían girado en torno a ella. Era el momento de buscar consejo, de empaparse de la sabiduría adquirida en años de vida. La casa de la bruja se alzaba al final de la calle, rodeada de un jardín exuberante que desbordaba colores, algo que contrastaba drásticamente con la realidad gris que Ana había estado enfrentando. Con el corazón palpitando, tocó la puerta. Fue recibida por una mujer de presencia imponente, cuyos ojos destilaban una mezcla de misterio y calidez. Ana expuso sus temores, su anhelo por emerger del duelo constante que la enfrentaba no solo contra su competidora, sino contra la imagen de sí misma que había estado construyendo en su mente. A medida que hablaba, la bruja la escuchaba en silencio, con una mirada atenta. Finalmente, la bruja sonrió, dando paso a una serie de preguntas que desarmaron las murallas que Ana había levantado. ¿Qué es lo que te sientes incapaz de mostrar?, inquirió. Esa simple pregunta la atravesó como un rayo. Ana vaciló, buscando las palabras para desenredar sus sentimientos. En su lucha constante por ser vista y valorada, había olvidado que su mayor fortaleza residía en ser genuina. La bruja insistió, la autenticidad nunca ha sido depreciada en la batalla del valor. Cada herida que llevas es una insignia que te forja. Audazmente, Ana reflexionó sobre momentos de su vida que consideraba manchados por la vergüenza. Compartió su historia, sus pérdidas,
cómo la muerte temprana de su esposo la había llevado a un sendero de dudas. Lo que había creído que era una debilidad, la bruja lo transformó en un poder liberador. Al final del encuentro, un nuevo brillo iluminaba la mirada de Ana. Había encontrado una voz nueva, una donde la vulnerabilidad y la fortaleza podían coexistir. La bruja le ofreció un consejo. Cuando te enfrentes a tu rival, recuerda que llevarás una historia que ninguna sombra podrá oscurecer. Ana se sintió ligera, como si la carga que la había estado oprimiendo empezara a desvanecerse. Al salir de la casa, el aire fresco le acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Con cada paso que daba hacia su hogar, la revelación comenzaba a tomar forma. No solo se estaba preparando para el encuentro que se avecinaba, sino que se estaba reconstruyendo a sí misma, nuevo propósito brotando de las cenizas de sus inseguridades. Al llegar a casa, comenzó a escribir fervientemente, capturando cada palabra, cada frase que resonaba con la fuerza de su nuevo descubrimiento. La narrativa ya no sería sobre competir, sino sobre compartir, sobre elevar su esencia por encima de cualquier obstáculo. Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en lo que pensaba, sino en lo que podría convertir en realidad su autenticidad. Con el amanecer asomando a lo lejos, una pregunta afilada atravesó su mente. ¿Cómo aprovecharía este descubrimiento al enfrentar a su rival? El duelo inminente chisporroteaba en el horizonte y Ana ahora estaba armada con algo más que estrategia, un renovado sentido de sí misma. Pero justo cuando el nuevo día comenzaba a iluminar su camino, una sombra familiar se perfilaba a lo lejos, recordándole que la lucha apenas estaba comenzando. Podría ir más allá de la rivalidad para explorar su verdadero potencial. Ana había decidido tomar las riendas de su vida de una manera que jamás había imaginado. La claridad adquirida durante su encuentro con la bruja la impulsaba hacia un camino que le era familiar, pero a la vez totalmente nuevo. Al levantarse de la mesa, observó las hojas arrugadas de su cuaderno, llenas de palabras que vocalaron su transformación. Cada trazo representaba un fragmento de su historia, cada frase una reclamación de autoridad sobre su vida. Mientras revisaba sus notas, algo dentro de ella comenzaba a arder. Comprendía que esta no solo era una oportunidad para enfrentar a su rival, sino una chance para redefinir su narrativa personal. Había utilizado su dolor como una capa protectora, pero ahora se daba cuenta de que también podía ser una fuente de poder. Ana tomó la decisión de trabajar en su presentación, reescribiendo cada palabra desde un lugar de paz interna en lugar de pánico. Se sentó frente a su laptop, sus dedos danzando sobre el teclado, mientras la realidad de lo que estaba construyendo se volvía tangible. Reflexionó sobre sus experiencias, sus hijos y la necesidad de mostrarles lo que significaba levantarse después de una caída. Eso era más importante que cualquier título o reconocimiento. Sentía que ese acto de creación era en sí mismo un acto de resistencia. Se enfocó en sus fortalezas y en cómo dejar que su historia personal brille más intensamente. La autenticidad se transformó de un concepto abstracto a un aspecto inquebrantable de su identidad. Los días pasaron, y con cada uno, Ana se aproximaba más a su rival, un objetivo que antes parecía inalcanzable. En los entrenamientos, su concentración y autodisciplina comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Ya no corría solo para demostrar algo a los demás, sino para demostrarle a sí misma que era capaz de emanciparse de sus miedos. El día de la competencia llegó rápido. La presión era palpable, pero en lugar de sucumbir ante ella, Ana respiró hondo y recordó las palabras de la bruja. Tu historia es tu arma más poderosa. Se dirigió hacia la línea de salida, envuelta no solo en sus miedos, sino en una coraza de determinación. Mientras se alineaba junto a su rival, sintió el peso del juicio, no solo de otros, sino el que ella misma había impuesto durante tanto tiempo. Una oleada de inseguridad la abrazó brevemente, pero rápidamente decidió que no sería su destino. Tenía un enfoque renovado, un claro propósito. Un impulso la había llevado a este instante, la necesidad de ser vista
y valorada en su verdad. Al sonar el silbato, Ana no se vio corriendo contra su rival, se vio corriendo hacia su mejor versión. Dado el contexto del público, decidió compartir un fragmento de su historia antes de iniciar la carrera, un momento que representaba más que una simple anécdota. Era una declaración de poder y un acto de vulnerabilidad, revelando aspectos que antes había considerado como debilidades. La respuesta fue electrizante. Las miradas cambiaron, la hostilidad se transformó en empatía. Al cruzar la meta, no solo había competido, sino que había galvanizado a otros a abrazar sus propias batallas. Alzó la vista, sintiendo que la victoria era más que solo el primer lugar. Sin embargo, al bajar del podio, una sensación de desasosiego se aferró a su pecho. No todo había terminado. Si bien había logrado una especie de triunfo, la sombra de su rival había mutado y ahora parecía más distante, más complicada. Mientras el murmullo del público se desvanecía, Ana se preguntó si realmente había logrado lo que deseaba. ¿Había encontrado su autenticidad o solo la había compartido en un momento fugaz? Su historia no había terminado, solo estaba comenzando a desvelarse. Iba a poder sostener la vulnerabilidad en un mundo que a menudo la despreciaba. La incertidumbre se alzaba en su mente como una nueva rival. La carrera había sido solo un avance en una travesía mucho más amplia. La realidad de su potencial comenzaba a desdibujarse, y la pregunta que ahora se formaba era inquietante. ¿Podría sostener su autenticidad en medio de la presión que se avecinaba? Ana se encontraba a solas en su habitación, el eco de su reciente victoria resonando en su mente. Había corrido para redescubrirse, para abrazar sus verdades, y había sentido una conexión inexplicable con los demás. Pero, ¿acaso esa conexión sería suficiente para sostenerse en su nuevo camino? La sensación de euforia se había desvanecido, dejando solo la fragilidad de la realidad. Esto la llevó a cuestionar su próximo paso. En su corazón, Ana sabía que este no era el fin, sino el inicio de un viaje más desafiante. Se sentó en su escritorio y, tomando un profundo suspiro, decidió que era momento de documentar lo aprendido. Sin embargo, escribir se tornó más complicado de lo que había anticipado. Cada frase parecía resistirse a emerger, como si las palabras estuvieran esperando que ella resolviera su propia confusión interna. La vulnerabilidad que había mostrado ante el público era palpable, y la presión por sostener esa autenticidad se sentía abrumadora. Siempre había creído que ser fuerte significaba estar invulnerable, pero todo había cambiado. Se dio cuenta de que la fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la habilidad de enfrentarlo. Ana se recordó lo que la bruja le había dicho. Tu verdad es valiente porque es tuya. Admitir su vulnerabilidad se convirtió en un tema recurrente en su pensamiento. Mientras más reflexionaba sobre ello, más se daba cuenta de que había un aspecto de su vida que había eludido. La relación con su rival, una figura que durante tanto tiempo había visto como un obstáculo, comenzaba a tomar otro matiz. ¿Y si en lugar de enfocarse en el enfrentamiento, tratara de entenderla? Comprender la naturaleza de su rivalidad podría permitirle reconciliar sus propias luchas internas. Sin embargo, esa decisión implicaba un riesgo: exponerse nuevamente, abrirse a la posibilidad del rechazo. Ana sintió un escalofrío recorrer su ser, pero con ello vino una chispa de determinación. Todo lo que había experimentado la había preparado para este instante. Los días posteriores, Ana dedicó tiempo a reflexionar sobre su rival y su relación. Comenzó a investigar su trayectoria, cada logro, habitando sus espacios y contextos. Esa búsqueda no solo era sobre su rival,
sino sobre sí misma y las percepciones que tenía de su propio valor. Un día, mientras se sentaba en una cafetería, aguardando el momento de pedir un café, la miró. Esa mirada fuerte, llena de confianza, parecía ser una barrera. Pero ahora, Ana no quería adentrarse en su vida para socavar su fortaleza. Quería descifrar por qué aquellas características la hacían sentir tan insegura. Por un momento, imaginó una conversación, una simple charla que pudiera transformarlo todo. Al final, decidió enviarle un mensaje a través de las redes sociales. Palabras sinceras, un gesto de apertura. Aún sintiendo el nudo en el estómago, presionó enviar. Esta acción no era solo un paso hacia la reconciliación, era un verdadero acto de autovaloración. Ana observó cómo los puntos en su vida empezaban a conectarse. La creación de un puente con su rival significaba crear un espacio para el entendimiento, más allá de la competencia. Quería dejar de compararse, dejar de mirar a otra persona como el espejo de su propio valor. Desde esa trinchera podría encontrar su propia voz, auténtica y liberadora. Mientras el reloj avanzaba, su corazón latía acelerado, y si su mensaje le causaba aún más rechazo, pero en su interior la bruja resonaba. Tu historia es tu arma más poderosa. Fue entonces que entendió que su viaje no significaba huir del juicio, sino enfrentarlo. Con cada segundo que pasaba, la inquietud de saber si recibiría una respuesta se intensificaba. La espera parecía interminable, pero Ana sabía que había dado un paso hacia adelante. Sin embargo, un nuevo dilema se presentó. Si su rival reaccionaba, ¿sería capaz de mantener su autenticidad o sucumbiría a la presión externa una vez más? La ansiedad la abrazaba mientras la pantalla de su teléfono permanecía en silencio. Ahora más que nunca necesitaba aferrarse a la claridad que había encontrado y confiar en que las decisiones valientes solían traer consigo grandes revelaciones. La espera se convirtió en un terreno inexplorado, donde el riesgo la confrontaría de nuevo. La pregunta estaba planteada. ¿Qué significaría ese primer contacto para ella y para el futuro que aún estaba por construir? Ana se despertó una mañana con la presión del silencio aún resonando en su mente. La incertidumbre acerca de la reacción de su rival continuaba como un peso sobre sus hombros. En cierto sentido, ya no era solo un mensaje enviado, sino un símbolo de su disposición para enfrentar no solo a su rival, sino también a sus propias inseguridades. Pero, ¿qué podría significar ese contacto para ella? La posibilidad de rechazo la perseguía como una sombra. Decidió que era momento de actuar. No podía continuar encerrada en sus miedos, así que se armó de valor. Se vistió con una camiseta que decía «Fuera de mi zona de confort». Era una ironía que la hacía reír, la pequeña risa que siempre traía consigo una sensación de aligeramiento. Con cada prenda que se ponía, reafirmaba su decisión de no dejar que la ansiedad la dominara. Salió de casa con el firme propósito de buscar inspiración. Caminó por las calles de la ciudad, dejando que el sonido de las conversaciones ajenas le recordara que no estaba sola. Observó a las personas que pasaban, cada una con sus historias, luchas y verdades ocultas. Era un espectáculo humano que la animó a seguir su propia narrativa, a escribir los capítulos que aún le faltaban por descubrir. Mientras caminaba en dirección a su lugar favorito, una librería que ofrecía constantemente nuevas perspectivas, recordó una reflexión que había tenido días antes. Su escritura no solo debía ser un acto de catarsis, sino un vehículo para empoderar a otros. Los mensajes de autovaloración que había recibido a lo largo de su vida resonaban en su cabeza. Lo importante no era solo contactar a su rival, sino también encontrar la capacidad de inspirar a quienes pudieran leer su historia. Al llegar a la librería, se sumergió en la sección de autoayuda. Ahí había publicaciones que discutían la vulnerabilidad, la resiliencia y el poder de la autenticidad. Sin embargo, mientras hojeaba las páginas, se dio cuenta de que su propia voz aún necesitaba ser encontrada.
No quería ser solo otra conveniente historia de superación. Quería que su relato contara lo que significaba realmente enfrentar la lucha interna. Se sentó en una esquina acogedora de la librería, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río de pensamientos, transformando su confusión en claridad. Necesitaba ser honesta, no solo sobre sus triunfos, sino también sobre sus batallas. La vulnerabilidad no era una debilidad. Al contrario, podría ser la chispa que encendiera la luz en otros. Mientras se sumergía en este proceso catártico, su teléfono vibró. El corazón se le aceleró. Era un mensaje de su rival. La respiración se le detuvo, y el miedo se transformó en una ráfaga de adrenalina. ¿Qué significaba esto? ¿Sería una respuesta amable? ¿Un rechazo duradero? ¿O incluso la oportunidad de construir algo nuevo? Ana, con una mezcla de curiosidad y temor, tomó el teléfono en sus manos, sintiendo que cada segundo se expandía de manera casi surrealista. Al leer el mensaje, sus ojos se agrandaron de sorpresa. La respuesta no solo contenía palabras, era una invitación. La rivalidad que había entendido como un obstáculo se convertía en un terreno fértil para la colaboración. La vida de Ana empezaba a tomar un rumbo inesperado. La pregunta que emergía ahora era otra. ¿Podría realmente transformar una rivalidad en una alianza? ¿Y qué implicaciones tendría esto para su crecimiento personal? El camino ante ella se extendía como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores. Al cerrar su cuaderno, Ana sintió que había dado un paso más allá del horizonte del desconocido. Pero la historia apenas comenzaba, y la respuesta a la invitación planteaba una nueva dimensión. Ella sabía que una vez más tendría que decidir entre mantener la guardia alta o abrirse a una posibilidad que podría cambiarlo todo. ¿Las rivalidades podían convertirse en fuentes de inspiración inesperada? Ana observó el mensaje una y otra vez, sus ojos brillando con mezcla de incredulidad y esperanza. La invitación de su rival no era solo un simple gesto, era una posibilidad, una oportunidad para trascender la enemistad y convertirse en co-creadoras de su propio destino. Mientras el sol se ponía, ella respiró hondo, sintiendo que un nuevo capítulo de su vida comenzaba a gestarse delante de ella. Consciente de que la transformación que había experimentado en su interior era ahora más tangible que nunca, decidió aceptar la invitación de su rival. Aquella decisión, en lugar de infundir temor, la llenó de un renovado sentido de propósito. Comprendía que el verdadero poder de su autenticidad residía no solo en exponer sus fortalezas, sino también en compartir sus vulnerabilidades. Era el momento de demostrar que la rivalidad puede dar paso a una colaboración enriquecedora. El día del encuentro llegó, y Ana se encontró en un café, un lugar que había elegido estratégicamente, lleno de un ambiente acogedor y cálido. Mientras esperaban, su mente repasaba las posibles conversaciones, las palabras que quería compartir, aquellas que manifestaban su crecimiento y la aceptación de su viaje. La ansiedad se mezclaba con la emoción y sentía que cada palpitar de su corazón reflejaba su transformación. Cuando su rival llegó, Ana notó el mismo brillo de determinación en sus ojos que ella había cultivado. No era solo un rostro familiar cargado de historia, era un espejo de luchas y aspiraciones. Tras los primeros momentos de nerviosismo, las palabras comenzaron a fluir como ríos que se entrelazaban. Compartieron experiencias, alegrías y heridas, y aquello que había separado a esas dos mujeres se convirtió en el puente que empezó a unirlas. La conversación se volvió profunda y significativa. Cada una encontraba en la otra un reflejo de su propia jornada. En su interconexión, Ana comprendió que entender a su rival no solo era una defensa, sino una oportunidad para crecer. Cada anécdota que compartían se convertía en una celebración de sus propias luchas. En ese intercambio, Ana sintió que sus habilidades eran más poderosas cuando se usaban para construir, no para destruir. Lo que había comenzado como un simple encuentro fue claramente la semilla de una nueva alianza. Juntas empezaron a trazar planes ambiciosos que combinarían sus fortalezas y conocimientos. Ana ya no era solo una madre luchadora, se había convertido también en una colaboradora, que junto a su rival ahora se transformaba en una figura inspiradora. A medida que avanzaban, la vorágine de la comunidad comenzó a notar lo que estaban creando. No solo estaban haciendo frente al desafío del mercado, sino que estaban generando un movimiento de empoderamiento conjunto entre las mujeres del pueblo. En lugar de discernir rivalidades, abrían espacios para compartir y aprender unas de otras. Ana sentía que cada paso, cada conquista, la acercaba más a la mujer que siempre estaba destinada a ser. La inseguridad que la había acompañada se disolvía en el aire, y lo que una vez fuera un estigma, ahora era una historia de triunfo.
El camino hacia la autorrealización y el reconocimiento florecía en cada rincón de su vida. Finalmente, cuando la colaboración comenzó a dar frutos, Ana se sintió genuinamente realizada. Una seguía siendo madre, pero ahora también era un faro de inspiración. La fuerza que había cosechada la acompañaba en cada desafío, recordándole que lo más importante radicaba en abrazar su verdadero yo y en la fortaleza de conectarse con los demás desde la autenticidad. Volvió a mirar el mensaje de su rival, ese que había desatado una serie de cambios trascendentales. Aquel acto de valentía tuvo un eco en su vida que nunca imaginó. Y con cada revuelo en la comunidad, Ana vio que su historia ya no solo era suya, ahora estaba tejida en un tapiz mucho más grande. Hoy se levantó con el espíritu firme, recordando que las verdaderas victorias consisten en aceptar que nuestra historia no debe vivirse en soledad, porque el poder de las conexiones auténticas transforma, y cuando se nutren, crean un auge de transformación personal y colectiva. La vida de Ana se había transformado radicalmente, y en su viaje personal y profesional había aprendido que el verdadero triunfo no se mide contra otros, sino en la capacidad de conectarse con quienes somos realmente. Esa es la fuerza que la convertiría en la madre, la amiga y la compañera que siempre había aspirado ser. Ahora, más que nunca, Ana sabía que había llegado a su destino, pero el viaje continuaba, y cada nuevo día prometía una historia aún más rica. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiración con al menos 5 amigos que también necesitan brillar. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y síganme en el canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Cada suscripción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Suscríbanse inmediatamente y formen parte de esta comunidad que celebra el crecimiento y la transformación.